Hola mis hermanos, les saludo en el amor del Señor. Espero que estén bien en sus hogares. Doy gracias al Señor por esta oportunidad que me da el poder compartir de su palabra por medio de este pequeño devocional, y que sean también ustedes bendecidos mediante la palabra del Señor, y que también pueda ser aplicada. Vamos a orar para que Dios nos guíe. Oremos. Padre, te doy gracias por esta palabra, Señor. Gracias, Padre, por este día. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos das, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos, quien puede también ver este devocional viernes a viernes y puede también compartirlo. Bendícenos, Padre, en esta hora. Llénanos con tu sabiduría, Señor. Seas tú hablando mediante mis palabras, Señor. Y que tu palabra, Señor, sea esparcida, que tu palabra, Señor, sea también escudriñada en los hogares de mis hermanos, Señor. Y que esta palabra, Señor, no vuelva vacía. Bendícenos, Padre, bendíceme también en este momento para entregar este devocional, Señor. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. A este pequeño devocional le he llamado la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad que tiene el Señor para con nosotros? Para cada uno. Porque si bien sabemos que hay voluntad, está la voluntad directa, la voluntad, que Dios nos permite a cada uno en común. También está la voluntad del Señor para su vida, ¿ya? Y eso va en relación a su comunión con el Señor. Vamos a ir al libro de Primera de Juan. Primera de Juan 5. Primera de Juan 5, 13 al 15. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Básicamente el Señor nos permite el poder ir ante Él, pedirle, y Él hará conforme a su voluntad. Pero ¿cómo es que nosotros podemos estar en la voluntad del Señor? ¿Cómo es que tú puedes estar en la voluntad del Señor? Obviamente primero es orando, es escudriñando de su palabra y estando siempre en los caminos del Señor. Y también hay una voluntad, está la voluntad que nos permite y que nos reúne a todos nosotros, ya, una voluntad en común, una voluntad directiva. La voluntad de Dios para con nosotros, que la dice en su palabra, aparece también en Hechos 10:25, que nos invita también a reunirnos con otros en adoración, a reunirnos como hermanos para poder adorarle. Sabemos que en este momento no podemos reunirnos en un lugar físico, pero sí lo podemos hacer mediante las redes sociales, ¿ya? Y esa es una de la voluntad, uno de los ejemplos que podemos ver en su palabra de poder cumplir con la voluntad del Señor. Otro ejemplo es obedecer y honrar a los padres. El Señor nos invita a hacer esto, y esto aparece en Efesios 6, 1 y 2. También el poder criar a los hijos según lo desea el Señor. Efesios 6, 4. Sustentar a la familia. También Primera de Timoteo 5, 8. Proclamar a Cristo. Proclamar de nuestro Salvador.
Hechos 1:8. Y meditar en las Escrituras. Salmos 1:2. Manifestar el amor a otros. Primera de Corintios 13. ¿Qué dice el Señor en su palabra? ¿Y qué dice el Señor en uno de los salmos? Salmos 32:8. Yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejo y velaré por ti. El Señor tiene el control de todo, tiene el control de nuestra propia vida, tiene el control de todo lo que pasa en este mundo. Por eso debemos estar en Él, en la palabra del Señor, meditando de día y de noche, escudriñando de su palabra. Él nos va a instruir mediante su palabra. Él nos va a mostrar el camino que debemos seguir y no nuestro propio camino. Hay veces que nosotros deseamos seguir nuestro propio camino, pero ¿es el camino correcto? ¿Es el camino que el Señor quiere para nosotros? ¿En qué nos estamos basando para tomar nuestras propias decisiones? ¿En nuestros propios deseos? Que el Señor guíe tu vida, guíe tu camino, el poder estar en la voluntad de Él siempre. Él te dará consejo y velará por ti, dice ahí en Salmos. Y otro de los puntos que quería compartirles también a ustedes, el poder también hacer esto en sus hogares, el poder preguntarse si realmente tiene una relación con el Señor, porque es la base de esto. Si realmente fue uno el que buscó del Señor o fue Dios quien se acercó a usted. Hágase esa pregunta. ¿Qué decisiones importantes ha tomado en relación a su vida? Esas decisiones estuvieron basadas en la palabra del Señor, basadas en su voluntad o basadas en sus propios deseos, en su propia voluntad. En oración, meditando en su palabra, adquiriendo el consejo también de los sabios, adquiriendo el consejo de, en este caso, mi pastor, los ancianos de la iglesia, es quien también uno puede tomar decisiones, es quien también podemos esperar en el Señor. ¿Cree que Dios estuvo con usted cuando tomó esas decisiones? ¿Qué podría pasar en la situación actual si usted tomara la decisión equivocada? ¿Cree que Dios le rechazaría si usted toma la decisión errónea? Hágase estas preguntas. Vean la palabra del Señor, cuál es la voluntad perfecta, cuál es la voluntad para su vida. Algunos consejos y algunos pasos prácticos que podríamos hacer para conocer y saber bien qué decisiones tomar bajo la voluntad del Señor serían los siguientes. Dios nos mostrará su voluntad. Dios nos mostrará su voluntad mediante su palabra. Dios habla por medio de esta. ¿Ya? Habla también en oración. Acérquese al Señor. Ore. Pídale al Señor que le guíe. Pídale al Señor que le revele, que le ilumine su palabra, que le ilumine en su camino, en sus caminos, y que no nos equivoquemos, no nos desviemos. Escudriñe su palabra, sea paciente. Una de las cosas que a veces nos cuesta como humanos, ser paciente, y ore por esas decisiones. Otro de los puntos importantes también es, como les decía, tener paciencia. Tenga paciencia.
El Señor es fiel justo, el Señor tiene su tiempo, el Señor tiene el momento exacto en que debes tomar también esa decisión, el momento exacto en que tú debes dar ese paso y tomar esa decisión, no apresurarse. Permítase eso, permítase tener paciencia, esperar la voluntad de Dios, que se vuelve cada vez más clara cuando uno tiene mayor paciencia. Durante esta espera, obviamente, siga escudriñando su palabra, siga buscando la voluntad divina del Señor. Otro de los puntos también es prácticos, es ser proactivo. Hacer una lista, por ejemplo, de estas decisiones importantes que ha tomado en el pasado, así como los resultados de ellas. Y señale qué decisiones crees que Dios dirigió para ti. Si fueron mayormente decisiones que el Señor dirigió en tu vida, es porque estamos en la voluntad del Señor. En cambio, si fueron decisiones tuyas, si fueron decisiones en las que tú te propusiste una meta, no oraste y cumpliste y dejaste al Señor fuera, no fue del todo una buena decisión. No fue una buena decisión. Pero Dios aún así lo permite. Haga una lista también de opciones. Anote las opciones que se le ocurran en referencia a esto, ¿ya? A preguntarse también qué es evidente, si está fuera de la voluntad del Señor, si está dentro de su voluntad, o si por ejemplo son ilegales o inmorales. Siga orando, comprométase a orar por estas opciones, para tomar una buena decisión, que el Señor guíe su vida siempre. Busque el consejo de los sabios, como decía anteriormente. Buscar el consejo de los adultos, de los mayores, de los que están mayormente sabios en la palabra del Señor. El pastor, los ancianos también. Sepa tomar una buena decisión y sepa escuchar el consejo. También puede ser su esposo, su esposa, o un amigo creyente que en usted tenga confianza también, pero siempre bajo la voluntad del Señor, siempre buscando primero de la palabra del Señor, orando. Al final de todo esto, tome la decisión. Después de transcurrido el periodo, o un periodo específico que usted se haya propuesto, tome esa decisión y acéptela como la voluntad del Señor. Uno de los ejemplos que nos da el Señor en su palabra aparece en Primera de Reyes 12:8. Dice: pero Roboam rechazó el consejo que le dieron los ancianos y consultó bien con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. Es prudente buscar el consejo, como decía, confrontar con la palabra de Dios las decisiones, saber el camino que debemos seguir. Pero ¿qué pasó aquí en Roboam? Y es donde el reino se dividió. Escuchó a hombres básicamente de su mismo conocimiento, no mayores, no sabios. Dejó de lado el consejo de los ancianos y por consecuencia más adelante el reino se dividió. Ya para ir finalizando,
Este devocional lo quería dejar con este versículo que leímos hace poco, que está en Primera de Juan 5, específicamente con el 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Que el Señor nos guíe por medio de su palabra, que usted también sepa tomar la decisión de su vida, las decisiones día a día bajo la voluntad del Señor, escudriñando su palabra, orando, adquiriendo el consejo de sabios, y orando, teniendo paciencia y dándose un tiempo para el Señor. Busque la voluntad del Señor, busque la voluntad perfecta para su vida, para las decisiones que tenga por delante, y el Señor hará conforme a su voluntad, que es agradable y perfecta. Eso, mis hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una linda tarde, un lindo día, y que el Señor les guíe por medio del Espíritu Santo también. Oremos para ir concluyendo. Señor, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Padre, porque tú nos muestras mediante tu palabra, Señor, la voluntad agradable y perfecta, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que haces en nuestras vidas, Señor, por todas las decisiones que debemos tomar, que las dejemos en tus manos, Señor. Bendice nuestras vidas, Señor. Bendícenos, Padre, y guíanos por medio de tu Espíritu Santo. Seas tu Padre enaltecido día a día, Señor, en nuestros hogares. Que nuestra relación contigo siempre esté cercana, Señor. Te damos gracias por todo lo que tú nos das, Señor. Te damos gracias porque tú nos provees. Cuídanos, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor. Bendice también a nuestro pastor, a los ancianos de la iglesia, Señor. A nuestros hermanos también que pasan por dificultades, por enfermedades, Señor. Por altos y bajos. Bendícenos, protégenos, Señor. Guíanos por medio de tu Espíritu Santo a hacer tu voluntad, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.